La imagen que la mayoría del mundo tiene sobre cómo se vestía la gente en la época de Jesús está profundamente distorsionada por siglos de pintura europea, películas de Hollywood e ilustraciones religiosas que tienen muy poco que ver con la realidad histórica. La gente del siglo I en Galilea y Judea no andaba con túnicas blancas inmaculadas, sandalias doradas y telas que parecían recién planchadas. La realidad era mucho más compleja, mucho más colorida, mucho más rica en detalles culturales y al mismo tiempo mucho más dura en términos de lo que significaba tener ropa en un mundo donde cada prenda era el resultado de semanas de trabajo manual. Hoy vamos a desmantelar mito por mito la imagen que tienes en la cabeza y reemplazarla con lo que realmente dicen la arqueología, los textos antiguos y la ciencia moderna sobre cómo se vestía la gente en tiempos de Jesús. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Lo primero que hay que destruir es el mito del blanco. La ropa en el siglo I no era blanca ni remotamente parecida a lo que Hollywood pone en sus actores. Esta idea viene de las estatuas griegas y romanas que han llegado hasta nosotros completamente decoloradas por el tiempo, pero que originalmente estaban pintadas con colores vivos y llamativos. Los arqueólogos han recuperado fragmentos de telas reales en sitios de Judea y el desierto del Mar Muerto, especialmente en la llamada Cueva de la Carta, donde el clima extremadamente seco conservó textiles de casi 2000 años de antigüedad en condiciones extraordinarias. Esas telas muestran colores que van del índigo azul profundo al rojo granate, del verde amarillento al marrón tierra, con franjas de colores que decoraban los bordes de manera geométrica. El blanco era posible, pero requería blanqueo continuo con ceniza o con orina fermentada que contiene amoníaco. Se ensuciaba rápidamente y era más un color ceremonial o de día festivo que de uso diario en el campo o en el taller de un artesano. Además, la escasez de agua limpia en muchas zonas de Galilea hacía que lavar ropa con frecuencia fuera un lujo que la mayoría no podía permitirse, por lo que incluso las prendas que empezaban siendo de colores claros terminaban rápidamente en un estado de suciedad acumulada que los ojos del siglo I consideraban completamente normal y sin estigma social alguno. La prenda fundamental de todo hombre en la Galilea del siglo I era la túnica interior, llamada en hebreo haluk y en griego chitón. Era una pieza rectangular de tela de lino o lana tejida en un telar horizontal, con aberturas para los brazos y para la cabeza, que llegaba generalmente hasta las rodillas o un poco más abajo. No tenía costuras laterales en las versiones más simples. La tela se doblaba y se sujetaba con un cinturón de cuero o de tela trenzada. El Evangelio de Juan menciona específicamente que la túnica de Jesús en la crucifixión era tejida de una sola pieza sin costura, de arriba a abajo, lo que según los estudiosos indica una prenda de calidad superior, porque las túnicas sin costura eran más difíciles de producir en el telar y más valoradas económicamente que las cosidas con aguja. La túnica de un hombre común era de lana en invierno y de lino en verano, sin decoración excepto quizás una franja de color en el borde del cuello o del dobladillo inferior, y se remendaba repetidamente antes de ser reemplazada. Un hombre de la clase artesana como José, el padre adoptivo de Jesús, tendría probablemente 2 túnicas en total, una para el trabajo diario en el taller y una algo mejor guardada para el sábado y las fiestas religiosas, un lujo modesto que distinguía a los artesanos de los jornaleros agrícolas que a menudo tenían una sola túnica para todo uso. Sobre la túnica interior, los hombres llevaban el manto exterior llamado en hebreo simla. Este manto era la prenda más versátil e importante que un hombre podía poseer en la antigüedad. De día era su abrigo, su capa contra el sol abrasador de verano y el viento frío del invierno, su protección contra la lluvia. De noche era su manta para dormir sobre el suelo duro. Era tan fundamental para la supervivencia que la ley mosaica en el libro del Éxodo establecía expresamente que si alguien entregaba su manto como garantía de una deuda, el acreedor estaba obligado a devolvérselo antes de que se pusiera el sol para que el deudor no pasara frío durante la noche. Este detalle legal revela con claridad brutal que muchos hombres del pueblo llano no tenían más que una túnica y un manto en el mundo.
Jesús hace referencia directa a esta realidad material cuando en el Sermón del Monte dice que si alguien te pide la túnica, dale también el manto, un gesto que en ese contexto equivalía a quedarse literalmente sin nada. El manto también podía funcionar como bolsa improvisada para cargar frutas, granos u objetos recogidos en el camino, doblando su borde inferior hacia arriba y sujetándolo con el cinturón para crear un receptáculo temporal. Un uso práctico que aparece descrito en varios textos del Antiguo Testamento y que ilustra la extraordinaria versatilidad de esta prenda fundamental. Los mantos de los hombres judíos tenían en sus 4 esquinas unos flecos especiales llamados tzitzit en hebreo. La Torá ordena en el libro de Números que los hijos de Israel se hagan flecos en los bordes de sus vestidos para recordar los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida. Estos flecos no eran puramente decorativos, sino que tenían significado religioso obligatorio para todo hombre judío observante de la ley. Los evangelios mencionan directamente estos flecos en 2 momentos relacionados con Jesús. En el relato de la mujer que llevaba 12 años con hemorragias y que toca el borde del manto de Jesús para ser sanada, y en el discurso donde Jesús critica a los escribas y fariseos por alargar sus tzitzit para aparentar mayor piedad ante el pueblo. Los arqueólogos han encontrado tzitzit conservados en cuevas del desierto de Judea que confirman que la costumbre era real y extendida en toda la sociedad judía del siglo I. El cinturón era la tercera pieza esencial del vestido masculino y su importancia práctica era enorme. Sin el cinturón, la túnica larga era incompatible con el trabajo físico intenso porque enredaba las piernas y dificultaba el movimiento en el campo o en el taller. Por eso la expresión bíblica de ceñirse los lomos era exactamente sinónimo de prepararse para la acción, para el trabajo duro o para el viaje urgente. El cinturón podía ser de cuero curtido, de tela tejida gruesa o de cuerda de fibra vegetal. En el cinturón se cargaban las herramientas del oficio, el dinero en una bolsa cosida a su interior, el cuchillo de trabajo y cualquier objeto pequeño de uso diario. Juan el Bautista es descrito en los evangelios usando específicamente un cinturón de cuero, detalle que lo conecta visualmente con el profeta Elías, que según el libro de los Reyes, también usaba cinturón de cuero, estableciendo en los lectores del siglo I una conexión profética inmediata y perfectamente deliberada. La calidad del cinturón era un indicador económico inmediatamente legible. Un cinturón de cuero bien trabajado con hebilla de bronce indicaba a cualquier observador que su portador tenía un oficio estable y ciertos recursos, mientras que una simple cuerda de esparto o de fibra de palma señalaba la pobreza del jornalero que apenas ganaba para comer cada día. Las sandalias son la parte del vestido que más se acerca en la imaginación popular a la realidad histórica, aunque con matices importantes. Sí, la gente usaba sandalias, pero no todo el mundo las usaba todo el tiempo, y las sandalias de cuero representaban un costo real para una familia campesina del siglo I. Los pobres del campo en Galilea probablemente pasaban la mayor parte del día descalzos en sus propias tierras, reservando las sandalias para viajes largos o para situaciones socialmente importantes como las visitas al mercado o al templo local. Los evangelios mencionan las sandalias en el contexto del bautismo. Juan dice que no es digno de desatar la sandalia del que viene detrás de él, imagen que remite a la función del sirviente de rango más bajo, que era quien debía quitar y poner las sandalias de su señor. Los ejemplares arqueológicos encontrados en Masada y en las cuevas del desierto confirman un diseño sencillo de suela de cuero grueso o madera fina, con correas de cuero sin mayor elaboración. En el Talmud hay un debate entre rabinos sobre si es obligatorio ponerse sandalias antes de salir a la calle, incluso en sábado, lo que indica que para los judíos piadosos del siglo I, usar sandalias en público tenía una dimensión de dignidad personal que iba mucho más allá de la mera protección de los pies del calor del suelo o de las piedras del camino. La ropa de las mujeres seguía el mismo principio de capas superpuestas, pero con diferencias importantes respecto a la masculina. La túnica femenina era más larga,
llegando generalmente hasta los tobillos, y podía tener mangas más amplias según la región y la estación del año. Sobre la túnica las mujeres usaban también un manto exterior, que servía además como velo para cubrir la cabeza en espacios públicos. La cubrición de la cabeza para las mujeres casadas no era opcional en la cultura judía del siglo I. Era una norma social tan rígida que el Talmud menciona que una mujer que aparecía en público con la cabeza descubierta podía ser divorciada sin ninguna compensación económica, porque se consideraba una conducta que deshonraba al marido ante la comunidad. Esta norma es el trasfondo claro de la referencia de Pablo en su primera carta a los Corintios sobre las mujeres y la cubrición de la cabeza en los actos de adoración. Un texto que ha generado debate teológico durante 20 siglos por razones que tienen raíz en la cultura material del siglo I. Las mujeres de clase alta en las ciudades como Séforis o Tiberíades, las capitales galileas construidas por Herodes Antipas con estética helenística, probablemente vestían de manera más influenciada por la moda romana y griega, con telas más finas, colores más elaborados y quizás peinados más complejos. Un contraste cultural con las mujeres campesinas de los pueblos que Jesús visitaba, que sus contemporáneos habrían percibido de inmediato. Los colores de la ropa comunicaban estatus social con una precisión que el ojo de la época leía de manera inmediata y sin ambigüedad. La púrpura era el color más caro del mundo antiguo porque el tinte se extraía de un molusco marino llamado murex, del que había que recoger y procesar literalmente miles de ejemplares para teñir una sola prenda. Una libra de lana teñida de púrpura valía más que el salario de varios meses de un trabajador común. Por eso la púrpura era exclusivamente el color de reyes, de la élite romana de rango consular y de los sumos sacerdotes en sus vestiduras ceremoniales más importantes. Cuando los soldados romanos visten a Jesús con un manto púrpura para burlarse de él como rey de los judíos, el gesto tiene un significado que cualquier persona de la época entendía perfectamente. Estaban usando el objeto más caro y más cargado simbólicamente de poder disponible para construir una escena de humillación que solo puede entenderse en su plena brutalidad si se conoce el valor real de ese tinte púrpura. El azul intenso del índigo era el segundo color más valorado, y hay un debate fascinante entre los estudiosos del judaísmo sobre si el hilo azul tequelet, que la Torá ordena incluir en los tzitzit, era índigo común o el rarísimo azul extraído del molusco gilazón, cuya fuente se perdió durante los siglos de exilio y cuya recuperación sigue siendo tema de investigación activa en el judaísmo ortodoxo contemporáneo. Deja tu like, suscríbete y comparte. La materia prima de la ropa era fundamentalmente la lana y el lino. La lana venía de las ovejas, el animal doméstico más común en toda Palestina, y el lino se cultivaba en las zonas fértiles de Galilea junto al lago Kinneret. La ley judía prohibía mezclar lana y lino en una misma prenda, una norma llamada shatnez, que sigue siendo observada por judíos ortodoxos hasta hoy y que los estudiosos interpretan como una norma que mantenía la distinción entre materiales de distintas categorías rituales. Mezclar los dos tejidos, el animal y el vegetal, estaba reservado exclusivamente para las vestiduras del sumo sacerdote, descritas en el libro del Éxodo. La producción de tela era trabajo de mujeres en el hogar. El telar horizontal era la herramienta estándar y los arqueólogos han encontrado piezas de telar en prácticamente todos los yacimientos domésticos del periodo del Segundo Templo en Galilea y Judea, lo que indica que tejer era una actividad cotidiana en casi todos los hogares sin excepción. Un dato revelador sobre la economía doméstica del tejido. En yacimientos arqueológicos de aldeas galileas del siglo I se han encontrado piezas de telar de cerámica en números que indican que prácticamente cada habitación principal de cada casa tenía su propio telar activo, lo que confirma que la producción de tela era no solo una actividad doméstica, sino una ocupación que ocupaba una parte sustancial del tiempo de las mujeres de la familia a lo largo de todo el año. Producir una túnica desde la esquila de la oveja hasta el producto terminado podía llevar semanas o incluso meses de trabajo constante, lo que explica por qué la ropa era un bien de valor que se heredaba de generación en generación
se remendaba repetidamente y nunca se desechaba mientras pudiera seguir usándose. Los evangelios mencionan que los soldados romanos echaron suertes sobre la túnica de Jesús en lugar de rasgarla en 4 partes como hicieron con el resto de sus pertenencias, precisamente porque, aun siendo la prenda de un condenado a muerte, seguía siendo un objeto de valor práctico real que ningún soldado quería destruir innecesariamente cuando podía quedar entera para el ganador del sorteo. Este detalle menor del relato de la pasión es una ventana perfecta hacia la realidad económica de la ropa en el siglo I. El lavado de ropa era un desafío real y constante en el mundo antiguo. No había jabón tal como lo conocemos hoy. Se usaba ceniza de madera mezclada con agua para crear una solución alcalina, o la orina fermentada que contiene amoníaco natural con propiedades desgrasantes. Las telas se golpeaban repetidamente sobre piedras planas en los ríos o en lavaderos públicos de las ciudades para soltar la suciedad impregnada en las fibras de lana o lino. Esta actividad de golpear la ropa sobre piedras explica la existencia de los bataneros, artesanos especializados en el lavado y acabado industrial de telas que aparecen mencionados en los propios evangelios. El campo del batanero es el lugar vinculado a la muerte de Judas, según el relato de Mateo. La blancura extrema de algunas vestiduras era un lujo que requería esfuerzo, materiales costosos y tiempo prolongado de trabajo, poniéndola fuera del alcance de la inmensa mayoría de los campesinos galileos. El proceso de blanquear la ropa con ceniza alcalina era tan característico del paisaje urbano antiguo que en Jerusalén existía un barrio específico llamado el Campo del Batanero, ubicado fuera de los muros de la ciudad, probablemente para alejar del centro el olor intenso de la orina fermentada y los ruidos del golpeo de telas que acompañaban este trabajo esencial e inevitable. Las vestiduras del sumo sacerdote constituían uno de los espectáculos visuales más impresionantes de toda la Jerusalén del siglo I y eran radicalmente distintas a la ropa del pueblo común. El sumo sacerdote usaba un conjunto de 8 prendas descritas con detalle en el libro del Éxodo: el efod, una especie de delantal bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí; el pectoral con 12 piedras preciosas diferentes que representaban las 12 tribus de Israel; el manto azul completo con campanas de oro puro y granadas de lana de colores colgando de su borde inferior que sonaban al caminar; el turbante de lino fino con una lámina de oro sobre la frente inscrita con las palabras «Santo para el Señor», y los pantalones de lino que ningún otro hombre en Israel usaba como prenda exterior visible. Josefo, el historiador judío del siglo I que lo vio con sus propios ojos, describe estas vestiduras con una admiración que deja claro que el efecto visual del sumo sacerdote entrando al templo era de una magnificencia absolutamente aplastante. El luto se expresaba de manera directa y visible en la ropa, con gestos que en el mundo moderno occidental resultarían extremos e incomprensibles. Cuando alguien moría, los parientes cercanos rompían su vestidura por el cuello o el pecho en un gesto llamado cría en hebreo, un desgarro deliberado y físico de la tela que expresaba el dolor interior de manera corporal y pública ante toda la comunidad. Esta costumbre aparece en docenas de textos bíblicos a lo largo de toda la Escritura. Job rasga sus vestidos cuando recibe las noticias de las catástrofes que lo golpean una tras otra. El sumo sacerdote Caifás rasga sus vestiduras durante el juicio de Jesús en gesto de horrorizado escándalo ante lo que interpreta como blasfemia. El luto completo también implicaba cubrirse con sayal, una tela áspera de color oscuro tejida con pelo de cabra, completamente incómoda, que anunciaba de manera pública e inequívoca el estado de duelo o de penitencia del que la usaba. Las joyas y adornos de las mujeres tenían valor económico concreto, además de su función estética. Las monedas de plata enfiladas en collares o cosidas a la toca nupcial servían como reserva de valor portátil que la mujer llevaba sobre su cuerpo y que era de su propiedad personal dentro del patrimonio familiar compartido.
La parábola de Jesús sobre la mujer que pierde una de sus 10 monedas de plata y barre toda la casa, encendiendo una lámpara hasta encontrarla, cobra una dimensión completamente nueva cuando se comprende que esas monedas probablemente formaban parte de su joya nupcial. Un objeto con carga emocional y económica simultánea que no era simplemente unas pocas monedas de cambio. Los aretes de oro o plata, las pulseras de bronce y los anillos eran comunes entre mujeres de clase media hacia arriba, y los arqueólogos los encuentran con frecuencia en tumbas femeninas del periodo del Segundo Templo en todo Israel. Una realidad histórica de enorme relevancia que pocos mencionan es que la imagen del Jesús rubio de ojos claros que domina el arte occidental no tiene ninguna base histórica ni arqueológica. Un judío galileo del siglo I tenía con altísima probabilidad piel olivácea, cabello oscuro ondulado o rizado, ojos marrones y una estatura de aproximadamente 1,65 m según los datos antropológicos obtenidos del estudio de esqueletos de la época y la región. Esta imagen rubia y de ojos claros fue construida progresivamente en el arte europeo medieval, que representaba a los personajes bíblicos con el aspecto físico de los europeos de turno, y se cristalizó definitivamente en el arte renacentista italiano con pintores como Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, que modelaron a Cristo según los cánones de belleza de su propio tiempo y lugar. La genética histórica y la arqueología antropológica coinciden en que Jesús, como todos sus contemporáneos judíos galileos, se habría confundido visualmente sin dificultad con los habitantes actuales del Líbano, Siria o Palestina. Esta discrepancia entre la imagen artística y la realidad histórica de Jesús tiene consecuencias que van más allá de lo estético. Cuando las personas ven a un Jesús que se parece a un europeo norteño del siglo XV, inconscientemente lo desconectan de su contexto judío del cercano Oriente, lo que distorsiona la comprensión de su mensaje, su cultura, sus prácticas religiosas y el mundo material específico en el que vivió y enseñó. La tela de lino fino de origen egipcio era el material textil de lujo por excelencia en el mundo antiguo mediterráneo y del cercano Oriente. Egipto era el mayor productor de lino de calidad del mundo romano, y sus telas más finas eran casi transparentes, suaves como la seda y de una blancura que ningún tejido de lana podía igualar. La parábola del hombre rico y Lázaro el mendigo en el Evangelio de Lucas describe al rico vestido de púrpura y lino fino, combinando en una sola imagen los dos símbolos máximos de riqueza textil de la época en un retrato de opulencia completamente reconocible para cualquier oyente del siglo I en Palestina. Este detalle del lino fino no es un adorno literario sin peso. Es una señal económica precisa que el público de Jesús captaba de inmediato porque sabía exactamente lo que costaba ese lino egipcio fino importado hasta Jerusalén. Entender cómo se vestía la gente en la época de Jesús no es solo curiosidad histórica, sino una llave que abre dimensiones de comprensión de los textos evangélicos que de otra manera permanecen completamente cerradas. Cuando Jesús dice en el Sermón del Monte que no se preocupen por el vestido, porque si Dios viste así a la hierba del campo, ¿cuánto más los vestirá a ustedes? No está hablando de una preocupación abstracta y filosófica propia de personas cómodas y bien vestidas. Está hablando directamente de la angustia cotidiana y real de familias campesinas galileas que podían tener literalmente una sola muda de ropa para cada persona del hogar y que vivían con el temor concreto de no poder reemplazarla cuando se rompiera más allá de toda posibilidad de remiendo. La promesa de Jesús aterriza en una realidad material específica y urgente que la arqueología textil del siglo I en Palestina nos permite recuperar con una precisión que cambia para siempre la manera de leer la Biblia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.